Ay, espérate un momentito, que me ha llegado un mensaje. Unirradio, en el 103.6 de la FM. Pásala. Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas? Buenos días, oyentes. Aquí estás de nuevo en Estudiantes Implicados después de este periodo vacacional, felices para algunos y no tan felices para otros. Pero se sabe, ha pasado un año más, otro año más de crisis, esperemos que este año 2013 venga cargadito de conquistas sociales y si no, que venga repleto de movilizaciones. Es un placer volver con todos vosotros. Como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, estaremos acompañándolos, informándolos y agitando, como siempre. Me acompaña, ya lo sabes, Mario López. Buenos días. Buenos días. Y hoy, día 10 de enero, tenemos como invitado, luego en nuestra sección de entrevistas, a Rubén Márquez Hipólito, alias El Salao, miembro integrante del colectivo estudiantil Estudiantes Progresistas, y viene a hablarnos sobre su experiencia en base a las libertades sexuales. Buenos días, Rubén. Buenos días, es un placer estar aquí hoy. Qué alegría, Rubén, tenerte aquí como invitado, entrando en el nuevo programa del nuevo año. Sin más preámbulos, escuchas Estudiantes Implicados y comenzamos hoy con una curiosidad que merece la atención de todo el mundo y dice así. Son muchas las evidencias etológicas, antropológicas, etnológicas, artísticas, mitológicas, etcétera, que corroboran que no siempre ha existido una pareja heterosexual vinculada entre humanos y aún menos relaciones monógamas y estables. Los que creen que la monogamia ya databa de la prehistoria como algo natural, lo único que hacen es proyectar sobre el pasado ideas preconcebibles y erróneas condicionadas por la Biblia, que especulan que esta es una institución heterosexual y que ha permanecido inmutable desde el principio de los tiempos, fundamentándose en interpretaciones parciales sacadas de la sociedad moderna cuando nada hay más alejado de la realidad. Crítica en la que coincide Engels hace ya más de un siglo y que aún resulta vigente, ya que apenas se han modificado los prejuicios de gran parte de la sociedad occidental. Sería impensable, desde luego, admitir que la mujer hace 18.000 años en el Paleolítico intentara engatusar a un varón con el fin de formar una familia patriarcal monógama. Hoy día, con más documentación, sabemos que la institución cultural formada por varón y mujer unidos en familia para criar prole no es de origen biológico, sino que ha sido antinaturalmente establecida. Sencillamente, fíjense qué curioso que del primate venimos y un rasgo característico básico de ellos que pone de manifiesto las evidencias etológicas es que entre ellos no existe ni existió monogamia, por lo que se afirma que en los arbores de nuestra cultura existían mujeres y madres autosuficientes, sin vinculación masculina, y además las familias eran matricéntricas o matriarcales. Con este fragmento extraído y resumido del libro Sexualidad femenina en diversas culturas, primera parte, de Francisca Martín Cano Abreu, queríamos comenzar esta sección matinal y damos así paso al espacio de historia con Mario López. Hoy, en nuestra sección de historia,
tocaremos un tema de rabiosa actualidad. Analizaremos y acercaremos a nuestros oyentes el anteproyecto de ley planteado por el Gobierno Central, también llevado como el 11, o mejor dicho, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Este anteproyecto, que ya está siendo polémico y está creando toda una corriente de opinión en su contra, especialmente de partidos nacionalistas vascos y catalanes, y, cómo no, de la comunidad educativa y en los estudiantes. Lo primero que llama la atención a cualquiera con respecto a la LOMCE es que no existe una nueva ley como tal, sino que la técnica utilizada es simplemente la modificación de determinados artículos de la LOE, 65 en total, en un artículo único que incluye modificaciones y la incorporación a la LOE de articulado nuevo, que se formulan como artículo bis o nuevas disposiciones. Junto al artículo único aparecen 2 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 3 finales, que son específicas del nuevo texto. Cabe destacar que en la LOE ya tocaba la enseñanza como un instrumento del mercado, y la LOMCE indica algo más en esa lógica. Ejemplo bien claro de ello es el artículo 2 bis referente al sistema educativo español, que dice así: a efectos de ley orgánica se entiende por sistema educativo español el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo. Para la consecución de los fines revistos en el artículo 2, el sistema educativo español contará con los siguientes instrumentos. Pues bien, nos gustaría destacar que primeramente se pone al mismo nivel a agentes públicos y privados. Como ya dije anteriormente en el artículo, como ya se dijo anteriormente en el artículo, a la hora de definir el sistema educativo español, representando así un gran paso atrás para todos aquellos jóvenes que abogamos y defendemos una educación pública y de calidad en contraposición a la educación privada y concertada. Y nos vamos directamente al punto C de la numeración, que dice así: la Mesa de Diálogo Social por la Educación como órgano de participación de los empresarios y trabajadores del sector educativo. Creemos interesante esta mesa de diálogo, ya que nos cuestionamos seriamente si este órgano de participación va a representar al pequeño y mediano empresario, y a su vez nos preguntamos cómo podemos concebir que el lucro privado que representa una gran empresa tenga presión y representación en la formación de los jóvenes. Bien, sigamos con la LOMCE. En el artículo 6, correspondiente a currículum, en la LOE nos encontramos: los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no la tengan. En la LOMCE, en el artículo 6 correspondiente a currículum, nos encontramos la fijación de los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas. Los contenidos comunes requerirán el 65% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan. Es más que evidente que esto es un ataque explícito a la soberanía de las comunidades autónomas a la hora de impartir contenidos educativos, donde vemos reducido en un 10% estos contenidos con esta nueva ley, y a su vez a aquellas nacionalidades históricas que quieren preservar su patrimonio y cultura para sus generaciones. Vemos que bajo el manto de esta nueva ley se les oprime en este sentido. Ya en la sesión de noticias nos referimos a esta cuestión. Y yendo nuevamente a la LOE, en el artículo 18, en organización, nos encontramos el siguiente punto. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en lo que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, ni que decir tiene que todo este artículo ha sido eliminado en el nuevo anteproyecto, y sinceramente, a estas alturas, y viendo las pretensiones del Gobierno Central, no nos extraña que desaparezcan de nuestra enseñanza principios y valores como son los derechos humanos o la igualdad de género.
Estos valores deberían ser el ABC de nuestra sociedad. Bien. Lo dicho anteriormente solo es una pequeña reseña con respecto a lo que supone la Ley 11. Podemos indagar mucho más, pero es, como dije anteriormente, un anteproyecto. Todavía tiene que pasar por ciertos, vamos a decirlo, ciertos ámbitos a la hora de implantarlo. Y simplemente es una reseña para que nos demos cuenta y visualicemos qué puntos son los que se quieren conseguir con esta nueva anteproyecto de ley. Y sin más, paso palabra. Pues sí, gracias Mario por reportarnos la información de esta parte de la historia contemporánea que nos ayuda a conocer el ámbito político que nos está tocando vivir. Seguimos reportando información ahora con la sección de noticias. Hoy entramos en la sección de noticias con un problema que preocupa a toda nuestra sociedad, que es la tasa de paro en España. Según las primeras estimaciones, cuando empezó esta fecha festiva, la tasa de paro había decrecido en un 1,2%, descenso más acusado del mes de diciembre en la historia. Ni que decir tiene que los partidos mayoritarios, dígase PSOE y Partido Popular, se vanaglorian de este dato. Desde nuestro programa queremos hacerle una reflexión a nuestros oyentes. ¿De qué tipo de trabajo ha sido el que ha crecido este mes anterior? ¿Ha sido un empleo de calidad, estable, con garantía? ¿O ha sido un trabajo precario, temporal y sin prestaciones? Hay datos que nos pueden mostrar el tipo de trabajo que se ha incentivado. Uno de ellos es la pérdida de cotizadores en la Seguridad Social, que en el mes de diciembre bajó en un 0,5% de su total. Y la tasa de migración se ha disparado hasta un 22%. Aspiremos de que la marca España, que tanto se ha hablado por diferentes medios, no sea una marca que lleve consigo un empleo precario, de mala calidad y sin garantías sociales. Y a su vez, que esa marca no sea exportadora de jóvenes emigrantes cualificados que tiren al extranjero para trabajar en condiciones peores que los trabajadores del mismo nivel en su país de origen. Y que estas cifras, que se han visto como optimistas, vamos a decir entre comillas, solo es un punto y aparte, ya que las estimaciones globales de destrucción de empleo en nuestro país está batiendo récords, según cifras del Eurostat, siendo el desempleo juvenil el más acentuado. Siguiente noticia. Seguimos con más problemática social. Ojo al dato. Según fuentes informativas, apuntan al siguiente disparate. Disminuyen las denuncias por malos tratos por violencia de género. Digo disparate porque esto no quiere decir que hayan dejado de haber casos de malos tratos, y menos ahora cuando vuelven a restaurarse con fuerza aquellos valores de justificar el machismo, cuando se le vuelve a atribuir a la mujer el papel recesivo, sumiso y esclavo, en el que es doblemente explotada en su relación de trabajo, sea cual sea este, y por la sociedad patriarcal en la que vive, donde se encuentra en un segundo plano respecto al papel del hombre. Es un problema existente, y es que hablamos de crisis económica y de crisis ideológica. A medida que avanza esta, más se manifiestan estos valores de retroceso social, recalcando aquellos, como hemos dicho, a los que se trata a la mujer como a un apéndice del hombre, obligándola a estar a él vinculada toda la vida. Queríamos más bien matizar este dato, puesto que sin duda está ocurriendo lo contrario. Hay más malos tratos y menos denuncias. Que no solo viene dado por la toma de valores, como hemos comentado anteriormente, nuevamente instaurados, sino que también por el miedo, ya que la mayoría de las mujeres que son maltratadas y no denuncian son madres, y se sabe que dadas las circunstancias, las condiciones machistas en las que la mujer subsiste al día de hoy, el miedo a la pobreza y a la exclusión social es inminente.
Desde estudiantes implicados, queremos decir una vez más que cualquier acto de machismo, sea cual sea, desde la exclusión, los abusos hasta las agresiones, no debe ser consentido y, por supuesto, debe ser denunciado siempre. Que ninguna mujer considere como algo natural que su función en esta vida sea la de aguantar el trato vejatorio marginal impuesto por la supremacía del cónyuge varón. Más noticias sobre machismo. Ahora vamos a la India, donde el pasado 3 de enero de 2013, 5 hombres que fueron acusados por violación a una estudiante han recibido cargos formales en el gobierno. El ataque contra esta joven de 23 años, ocurrido el pasado 16 de diciembre de 2012, provocó furiosas protestas contra los acusados, provocando el debate nacional sobre los delitos sexuales a mujeres en la India, donde se reporta una violación con el promedio de una mujer cada 20 minutos. Un ejemplo gráfico del papel de la mujer en la India es el siguiente, y es que una mujer de 25 años con 2 hijos saltó de un tren en marcha por evitar ser violada por un soldado. Esta mujer fue hospitalizada y actualmente se encuentra en situación grave. Estos incidentes muestran la clara vulnerabilidad de la mujer en la India. Desde aquí denunciamos esta cruda realidad, invitando a todas las mujeres que sufren abusos que denuncien y se organicen. Colectivos de mujeres que abogan por los derechos, contactar con nosotros, tenéis mucho que compartir. Bien, hablaremos nuevamente de la polémica que se genera en torno al ministro Wert. Pues bien, el jefe de servicio de enseñanza del catalán entre 1983 y 2003 e ideólogo de la inmersión lingüística en la educación catalana, Joaquín Arenas, ha considerado que el Estado nunca había atacado tanto a la lengua catalana como actualmente. Esta acción furibunda actual contra Cataluña y ese ataque frontal no se produjo cuando se impulsó la inmersión. Ha afirmado en declaraciones a Europa Press y ha señalado que el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se equivoca con la reforma educativa que plantea. Para Arenas, que fue técnico del Departamento de Enseñanza de la Generalitat con la recuperación de la democracia, ha acusado al ministro de ser un puro ignorante en pedagogía y de mostrar un gran menosprecio por la lengua catalana. Al hilo del borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE que comentamos anteriormente, planteada por el Gobierno, ha censurado que se quiera acabar con el modelo de inmersión lingüística de los colegios, convirtiendo el castellano en lengua vehicular junto al catalán. Pero esto no es la única queja que se está dando de este curioso, por así llamarlo, ministro en tierras catalanas, ya que su compañera de partido y presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha avanzado en rueda de prensa los malos modos del ministro Wert a la hora de plantear la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, asegurando que hubiera sido mejor que el ministro hubiera consultado a sus mismos compañeros catalanes a la hora de presentar este anteproyecto, demostrando así la forma, vamos a decir, antidemocrática de este ministro, que no consulta ni a sus propios compañeros. Pero curiosamente sí contó con una institución a la hora de plantearlo, como ya en su momento adelantamos en un anterior programa, y es la institución eclesiástica, que saldría fortalecida de esta ley y saldría fortalecida incluso en el bachillerato. Pero no, es esta la única voz que se ha alzado contra los malos modos, vamos a decir entre comillas, de este ministro en tierras catalanas, ya que el líder de CiU en el Congreso, José Antoni Durán, ha sostenido que la comunidad educativa, la política y la sociedad civil deben pedir unidos la dimisión del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, por perpetrar el peor ataque que desde la muerte de Franco ha recibido el catalán. Desde tierras vascas también tenemos quejas sobre el mismo ministro. El responsable de área institucional del EEB del PNV, Koldo Mediavilla,
ha afirmado que el ministro de Educación y Cultura es una amenaza en sí mismo, un desafío para la convivencia normalizada y un peligro para el modelo de educación en Euskadi. Asimismo, ha advertido de que, al igual que Cataluña, Euskadi repetirá el desencuentro una vez tome en posesión el nuevo gobierno vasco. Reflejado está que este ministro, tanto por su forma como por su ataque a la inmersión idiomática, se está creando una corriente de opinión en los políticos conservadores que le es desfavorable. Siguiente noticia, y seguimos hablando de agresiones, en este caso neonazi. Ya advertimos en programas anteriores que se ha dado el caso en Huelva de este tipo de agresiones premeditadas a estudiantes. Pues bien, han detenido en Madrid al líder de un grupo neonazi, Sergio R.M. del grupo White Boys, cuidadito con el nombre, es responsable del ataque contra estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, el pasado 9 de marzo de 2012. En aquel entonces, unos 20 skinheads, vestidos de negro y con el rostro tapado con caretas, agredieron a varios universitarios. Sergio, de 35 años de edad, se dedicaba a publicar y difundir en la red vídeos de estos actos vandálicos que cometía el grupo, divulgando además ideas racistas y exhortando a la violencia contra grupos minoritarios de jóvenes que abogan por una ideología progresista. Sin más, aquí volvemos a indicar, en relación a los actos anteriores que se han nombrado, es que esta gente organizada por la extrema derecha se dedica a amedrentar a jóvenes con inquietudes y que quieren luchar por sus derechos, aplicándoles políticas de terror, que supone la intimidación y la coacción, como hemos dicho, estrategias ya premeditadas. Deciros desde aquí que se denuncien estos actos de violencia injusta. Denunciar puede ser la solución. No tenemos que callar ante las agresiones de los grupos organizados por la extrema derecha de este país. Seguimos nuestra sesión de noticias. Esta semana también hablaremos de una nueva agrupación política llamada Partido X, fraguada en el calor del movimiento llamado popularmente de los indignados. Debemos destacar la seriedad de su programa político cuando nos encontramos este tipo de declaraciones que dicen así: en este país, conducido por majadas, lo raro es que todos sigamos vivos. Ya está bien. Ahora llega el fin del mundo de verdad, el fin de su mundo. Es el principio del nuestro. Vamos a darle donde más les duele. Si ellos son nuestro problema, nosotros seremos el suyo. Todos a sus puestos, reiniciamos el sistema. El día 8 es el principio del su final. Este partido, que se denomina X, está compuesto en su mayoría por seguidores del 15M y de otros movimientos que defienden y promueven la cultura y el software libre. Como bien dicen ellos, somos hijos de un momento histórico en el que hay dos grandes revoluciones, el 15M y la red, como espacio para organizarse. Bien, desde nuestro programa nos sorprende la creación de este partido político, y sobre todo proviniendo del movimiento ciudadano 15M. Movimiento que, como recordemos en sus inicios, tomó como estandarte la consigna de "no nos representan", refiriéndose, como no, a la clase política. Pues ahora vemos que se cambian los papeles, y los mismos que gritaban contra la clase política ahora luchan por su espacio dentro de ella. Y a su vez, no nos agrada el hecho de que le den tanta importancia a una herramienta como son las redes sociales o internet, ya que a priori ya estamos excluyendo a muchas personas que no saben o no manejan esta herramienta, y a su vez decir que estar conectado a internet y consumir este producto no es sinónimo de libertad. Para terminar, deciros que la política es algo serio, no hay que tomarse a sarcasmo la pérdida de derechos y de libertades, y creemos que esta estrategia planteada no es la correcta para un movimiento que empezó con otra filosofía y otra naturaleza.
última noticia, y con esto cerramos nuestro noticiero y vamos a Aracena. Ayer, 9 de enero de 2013, alrededor de un centenar de personas, alumnos, profesores del Instituto San Blas y padres y madres, volvieron a manifestarse contra el Real Decreto 14/2012. Esta manifestación, que comenzó en la Plaza de San Pedro y terminó en el centro, se generó en un ambiente dinámico y puramente reivindicativo. Al terminar la manifestación, se leyeron varios comunicados de profesores, estudiantes y del colectivo Estudiantes Progresistas. Podéis verlo en internet en Telearacena. Agradecer desde aquí, desde estudiantes implicados, la participación de todas las personas que asistieron a la movilización. Paso a la publicidad. Bien, ahora sí, tras esta pausita publicitaria, damos paso a nuestra sección de entrevistas con Mario López. Bienvenido, Rubén. Bien, Rubén, darte la bienvenida por mi parte por haber asistido aquí hoy a nuestro espacio de estudiantes implicados. Bien. Igualmente. Nos gustaría que te presentaras aquí a nuestros oyentes. Buenos días, María y Mario y oyentes. Mi nombre es Rubén Márquez Hipólito. Vengo desde Rosal de la Frontera, en la Sierra. También participo en el colectivo estudiantes de estudiantes progresistas de la Sierra. Y decir tengo que no solo nos movemos por los motivos estudiantes, sino también en el ámbito social y por las libertades sexuales. Uh-huh. Bien, Rubén, ya que has venido a nuestro programa, quiero que nos hables sobre esa realidad social que se vive en la Sierra de Huelva con respecto a las libertades sexuales. Ya que tengo entendido que la mente de allí es un poquito más conservadora, la gente le echa un poquito más para atrás a la hora de pensar, bueno, una mentalidad más conservadora, como he dicho anteriormente. Bueno, pues sí, Mario, la verdad que en los pueblos no es como en la capital, que la gente es más liberal y allí muchos de las personas homosexuales tienen que esconder su doble cara y estar casado, por ejemplo, con una mujer o con un hombre en sí, porque estar casado con un hombre con un hombre y una mujer de una mujer se ve muy mal al estar tan cerradas las mentes de nuestros paisanos, los de los pueblos, que a la vez te ven con malas caras, como si fueras un bicho. Sí, te verían como si fuera... Tengo entendido yo de que, y esto es una anécdota de allí de Aroche, de que hace cuestión de 15 años, 20 años, una mujer que asistiera a ir... Esto es para que nuestros oyentes se percaten de lo que supone la mentalidad en la sierra. De que una mujer se acercara, por ejemplo, a un bar de Aroche, a un bar de ciertos pueblos que son más conservadores, estaba mal visto. Y en el momento que entraba en ese bar, era todo el mundo mirado. Imagínate lo que supone, o lo que supondría, pensar de que una persona saliera del armario como tal. Por eso, es interesante que venga Rubén a que nos explique su experiencia y nos explique todos sus inconvenientes y el problema, su condición a la hora de realizarse como persona aquí en la sierra, porque se ha tenido que enfrentar con un montón y multitud de problemas a la hora de realizarse como persona. Por lo tanto, Rubén,
¿Qué problemas has tenido a la hora de realizarte como persona, tu día a día, problemas en la educación, problemas con tu entorno social, etcétera, etcétera? Pues mira, Mario, en mis problemas han sido muchos porque se ve muy mal y pierdes muchas amistades y la gente te ve por la calle y como si te pisara porque te ven como un bicho raro, como he dicho antes, y a la hora de estar en clase, por ejemplo, en el motivo de estudiantes, pues nadie se quiere sentar al lado tuya, parece que estás marginado en la clase y no debería de ser así. También en los temas sociales, que hay varias personas que muchas veces te ven en un bar y te dicen que te vayas de ese bar, ¿no? Es interesante ese dato porque muchas personas viven con ese y lo interiorizan. El problema de estar en un bar y que lo miren con mala cara, y a la hora de realizarse como persona tener que salir de mañana, luego no saben cómo exteriorizarlo. Otro tema que me gustaría destacar es ¿cuál ha sido el paso que te ha llevado a actuar como activista juvenil, estudiantil y demás? Es decir, ¿qué es lo que te ha hecho mentalizarte que es necesario que tú estés dentro de un colectivo estudiantil, por ejemplo? No te he entendido, Mario. Pues, por ejemplo, ¿por qué ves interesante estar dentro de Estudiantes Progresistas? Pues bien, Mario, que veo bien que yo esté también en Estudiantes Progresistas para ver la realidad de las personas en la calle. No solamente por lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces solo dicen lo que quieren que ver y no ven lo que hay detrás de las cámaras, que es lo que de verdad es lo que se vive en las calles. Claro. Bueno, Rubén, ¿qué consejo darías a aquellas personas que están sufriendo tu misma realidad y sufren un entorno que les es hostil a la hora de tener que realizarse como persona y a la hora de demostrar, pues bueno, yo tengo esta condición sexual, no es una lección, es así, es un hecho y tengo que vivir con esta realidad? ¿Qué consejo le darías a la hora de dar ese paso adelante? Pues mi consejo es que no se intimiden por nadie, que nadie es más que nadie, y que salgan adelante, que sus amistades y su familia, si son verdaderos, los van a apoyar en todo. Rubén, otra pregunta me gustaría hacerle. A la hora de plantear, es decir, hubo un tiempo en que tú no habías salido del armario, ¿es eso verdad? Sí. Y el tiempo que tú abriste las puertas y planteaste la libertad que te supone, decir, bueno, yo soy homosexual, yo tengo esta condición, es un hecho, tenéis que aceptarlo o no tenéis que aceptarlo. ¿Se te abrieron muchas puertas o cómo lo viviste en esos momentos? Al contrario de abrirse, se me cerraron muchas puertas. Porque en muchos sitios de puertas de amistades, a la hora de los estudios, por ejemplo, yo he estado en el Don Bosco de Valverde, y muchas veces en la residencia de Valverde hay compañeros que no te aceptan, o sea que te hacen la vida imposible en la habitación para quitarte de ahí, que te cierran en verdad muchas puertas. Abrirte en mi caso, por ejemplo, me han abierto muy pocas. Pero en sentimiento personal se te han abierto muchas, ¿no? Sí, en sentimiento personal sí. Claro. He conocido grandes personas. Sí, ¿no? Pues y esa visión, ese estereotipo que existe actualmente de que existe la persona homosexual, por lo menos en el ámbito masculino, de lo caza y demás, ¿tú qué le dirías con respecto a esa visión que tienen, por lo menos una corriente de opinión por parte de la derecha, de que el que es maricón tiene que ser una locaza, o solo aceptamos los maricones de los que aparecen en los medios de televisión, etcétera, etcétera? Pues yo le diría que no, que nadie es igual, que todos somos diferentes, que puede haber locazas, como tú dices, que también puede haber personas hechas y derechas, por ejemplo yo. Claro. Que no voy por la vida como va mucha gente, ¿no? Que yo respeto a todo el mundo, que es lo que debería de hacer la Iglesia y el Estado de ahora, por ejemplo, el Partido Popular, debería de respetar las opiniones como nosotros respetamos a los de ellos. Bueno, Rubén, y ya casi por terminar, te dejo el micro abierto si quieres comentar algo con respecto al pueblo, dar un saludo a gente del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, mira, quería contar una anécdota muy graciosa del pueblo,
que no voy a decir nombre desde luego, que es de una historia de un chaval que es homosexual, que no sale del armario y está saliendo con una mujer de allí de mi localidad, que en verdad tiene hijos y todo, y él no se considera homosexual. Él dice que es hetero. Pero un día estábamos de fiesta en una zona de allí del pueblo y lo cogimos, en varias gente lo vimos, que habían plantado un par de árboles, que una era una acacia y estaba agarrado a ella, haciendo el acto sexual. Entonces, pues la arrancó de cuajo, no sé, y es una anécdota así graciosa que se queda para los restos. Bueno, graciosa y curiosa. Y un saludo a tus conciudadanos de allí del Rosal, Rubén. Bueno, sí, saludar a mi gente del pueblo, que por lo menos me apoyan algunos. Claro que sí, hombre. Y nada, y pasando de sección, María. Por lo pronto, la sección de noticias se podría decir que la hemos terminado. Bueno. Gracias, Rubén, por haber compartido aquí en Estudiantes Implicados tu experiencia. Bueno, gracias a los dos, Mario, Rubén, gracias. Especialmente a ti, Rubén. Estás invitado cuando quieras a este espacio. Muchas gracias. Oyentes, nuestro tiempo se acaba. Espero que hayáis estado entretenidos. Pero antes de la despedida, vamos con la sección de cultura. Hoy, en la sección de cultura, hablamos del compositor pianista de jazz, Brubeck. Algunos ya lo conocéis, para los que no. Brubeck nació en la bahía de San Francisco, Concord, California, y se crió en Ione. Su padre era ganadero y su madre pianista en el Reino Unido. Brubeck, que no pretendía convertirse en músico, iba para veterinario, pero por influencia de su madre y del conservatorio, inició sus estudios como músico. Después de graduarse en 1942, fue reclutado en el servicio militar y sirvió en el extranjero en la Tercera Armada estadounidense. Prescindieron de su servicio en la batalla de las Ardenas cuando se apuntó de voluntario a tocar el piano en un concierto de la Cruz Roja. Tuvo tanto éxito que le ordenaron montar una banda, por donde creó una de las primeras bandas de integración racial, The Wolfpack. Durante el servicio militar conoció a Paul Desmond a principios de 1944 y después de 4 años en la Armada volvió a estudiar, en esta ocasión con el profesor Darius Milhaud, quien le animó a estudiar fuga y orquestación. Tras terminar estos estudios, Brubeck ayudó a formar el sello discográfico Fantasyland Records y trabajó junto a Carl Tejader y Ron Crotty en su fabuloso cuarteto. La banda era altamente experimental. Brubeck, tras 68 años de carrera musical, nos ha dejado el pasado 6 de diciembre de 2012 a los 91 años. Pero nos ha dejado en vida clásicos insuperables, como este que cerrará hoy nuestro programa y que escucharás a continuación. Para el que no lo haya escuchado antes, comprenderá que este tema embauca los sentidos. Brubeck, que siempre estará en nuestras notas de nuestro corazón. When that all began.
Aquí nos despedimos con Take 5 del disco Time Out de 1959. Hasta el próximo jueves, oyentes, no olvidéis nuestra cita. Yeah.